Ok, Buenas noches, buenas noches. buenas noches a quienes están ya conectados. Tú vas a hacer una pequeña introducción y que entiendo, ¿no? Sí, sí, Ok, creo que sí. adelante. Bueno, bienvenidos todos. Muy agradecido por el tiempo y la atención que están dedicando la noche de hoy. Hoy va a ser presentador el doctor Pedro Delgado, quien es el director y fundador de Humana, además miembro de las organizaciones más importantes de adicciones en nuestro continente y una referencia en la educación en este tema. Profesor ya jubilado de la Universidad Central de Venezuela en psiquiatría, en la especialidad de adicciones, y alguien pues con mucha experiencia en este tema que nos acompaña la noche de hoy. Un verdadero honor tenerlo como presentador esta noche. Que bueno, le cedo la palabra, doctor. Todavía nos queda un minuto para la hora formal, pero como hay ya cierto ¿Cuántas público, personas tenemos ahorita? ahorita hay 9 personas. Ok, esperamos el minuto entonces por respeto a las personas que pudieran entrar y comenzamos. Yo voy a hacer una presentación inicial breve, no muy larga, y luego comenzamos la serie de preguntas y respuestas. Eh, Ok, perfecto. A ver, hay una persona que dice que no escucha bien, los demás escuchan bien. Si pueden confirmar si hay un tema general con el sonido. ¿Aló, se escucha bien? Si pueden, por favor, indicar por el chat si están escuchando bien. Ok, los demás. Ok, los demás sí están escuchando bien. Entonces, por favor, quien tenga problemas con el sonido puede verificar su conexión, su equipo, a ver si hay algo en su conexión o en el equipo que le esté fallando. Hay otros que están escuchando bien. Están ingresando más personas a la sesión. Bienvenidos. Tú me dices cuando estemos en tiempo, por Sí, ya favor. estamos en tiempos. Él puede iniciar y igual vamos a ir dando ingreso a las personas que se vayan a conectar. Bueno, muy bien. Buenas noches a las personas que están conectadas. Es un placer para mí entrar en contacto con ustedes y sobre todo la posibilidad de brindar algún tipo de orientación o de ayuda. Y para eso, lo primero que voy a hacer es hacer una presentación básica, muy básica, de lo que es el alcohol y de los posibles problemas de alcohol, simplemente para utilizarla como contexto, ¿ok? Para que nos sirva de referencia, ¿ok? Al final, o no sé en qué parte tú me indicas, Iker, vamos a, a ofrecerles, o ya está ofrecido, entiendo, allí en nuestro Instagram, un instrumento muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Audit. Es un instrumento que está probado en muchos países del mundo, o sea, está validado, como decimos nosotros en el argot científico, está validado y sirve como un instrumento de una aproximación diagnóstico. Lo interesante de este instrumento es que es un instrumento sencillo, de pocas preguntas, son 10 preguntas apenas, y con 10 preguntas apenas la persona puede hacer una autoevaluación si es que se está evaluando a sí mismo, o puede hacer una evaluación probable de otra persona que conozca. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la presentación en principio de la información básica y luego
entraremos en un conversatorio. Sí, doctor, ahí nos colocaron de las preguntas que realizaron los participantes en la inscripción a la actividad. Le voy a leer las preguntas que Ajá, hicieron para que las tenga en contexto durante la presentación. Una ok, persona decía que en realidad le interesaba para su esposo, que lleva de 4 años con ansiedad, que si una persona que consumió drogas y ahora no lo hace, tiene que hacer una limpieza en su organismo. Le gustaría saber cómo ayudar a una persona adicta al alcohol que sabiendo su problema no quiere asistir a la ayuda profesional. ¿Qué podemos hacer para motivarlos? ok, La siguiente pregunta es ¿cómo hago para dejar el alcohol? Esas son las preguntas que hicieron a priori. Y sin duda surgirán otras durante la sesión, pero esas son las que ya están registradas. ok. Yo te agradezco mucho que tú en su momento, si se me escapa alguna, pues me lo recuerdes, por favor, ¿ok? Seguro. Bueno, mire, primero vamos a conocer qué es el alcohol, ¿verdad? El alcohol es una sustancia que se obtiene, bien sea por un proceso que se llama fermentación, que es la descomposición de azúcares por levaduras, en el caso de la uva, el vino, el brandy, son alcoholes que se obtienen por esta metodología. La otra metodología es la destilación, donde hay un proceso de calentamiento, de evaporación, luego se condensa y generalmente se trata de cebada en el caso de la cerveza y el whisky, diferentes procesos de destilación que le dan lugar a estos alcoholes. Ahora, los alcoholes tienen lo que se llama concentración, es decir, la cantidad de alcohol que existe en cada 100 cc de líquido. Eso implica que se expresa en porcentaje. Por ejemplo, la cerveza generalmente tiene 5 volúmenes por ciento, es decir, hay 5 cc de alcohol en cada 100 cc de cerveza. En el caso del whisky, eso sube a 12 volúmenes por ciento, es decir, 12 cc en cada 100 cc de líquido. En el caso del whisky y del ron, eso lo llevamos a 40. Hay algunos que tienen un poco más, la mayoría tienen 40. Y el vodka, por ejemplo, tiene un poco más todavía. No creo que es difícil que llegue a 80, pero puede estar en los 50 o 60. La mayoría de los vodkas que se, digamos, consumen comercialmente. ¿Ok? Es decir, que un trago de cerveza, que generalmente por un trago se entiende un vaso, bien sea de la sustancia pura, en este caso la cerveza, o bien sea en el caso del whisky, el ron o el vodka, un trago con algún añadido. Puede ser soda, puede ser cualquier otra sustancia, agua. Entonces, eso diluye un poco más en el caso del whisky y del ron. Hay gente que los toma puro, entonces cuando toma un trago, hay que entender que está tomando la mitad casi, en el caso del whisky o de la vodka, la mitad del líquido que se está tomando tiene alcohol. Ese alcohol, digamos, es el que ingresa en el organismo, uno lo tome, lo bebe y eso llega al estómago y ahí se absorbe. Entonces, la cantidad de alcohol que toma una persona es distinta si toma cerveza, vino, whisky, vodka. Em, Hay que tener en cuenta también que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres en ese sentido. Las mujeres tienden a beber alcohol, digamos, con menos volúmenes, menos concentración de alcohol, porque las mujeres no tienen en el estómago
una enzima que los hombres sí tenemos. Estoy hablando de la mayoría de las mujeres o la mayoría de los hombres, que se llama deshidrogenasa alcohólica. Esa enzima es capaz de metabolizar el alcohol cuando llega al estómago. Entonces uno se toma un trago, llega al estómago y en el caso de nosotros los hombres, generalmente esa deshidrogenasa alcohólica metaboliza una parte importante del alcohol que tomamos. Eh, Hay gente que habla de que puede llegar hasta 50%. De tal manera que la cantidad de alcohol que termine entrando en el torrente circulatorio es menor que el que ocurre con las mujeres. Por eso las mujeres tienden digamos, a estar ebrias mucho más fácilmente o tienden a utilizar vino que tiene 12 volúmenes de alcohol y más difícilmente whisky o ron. Esto no quiere decir que es absoluto, todas, ¿no? Pero la mayoría, porque eso depende de varios fenómenos que escapan de nuestra conversación de hoy. Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? Generalmente la ingesta es oral, se absorbe en el estómago y en el intestino, sobre todo la primera parte del intestino delgado. El nivel en sangre puede, digamos, ocurrir entre varios minutos y 30 minutos. Él recorre todo el organismo y sobre todo pasa por el cerebro, que es donde tiene su mayor acción psicotrópica. Se llama psicotrópica porque actúa sobre el cerebro digamos, pasa en ese recorrido por el hígado y se metaboliza. O sea, el alcohol, que es alcohol etílico, se metaboliza en el hígado y produce componentes, ¿no? Que ya no tienen el efecto psicotrópico que tiene el alcohol etílico. Y luego se elimina por el riñón. Por eso la gente cuando toma alcohol, además de que se estimula la micción, la eliminación de orina, porque está tomando líquido en cantidad, digamos, el riñón está haciendo su función, ejerciendo su función, ¿no? También puede eliminarse por el sudor, da un olor característico. Las mujeres, por cierto, son muy sensibles a eso y huelen cuando un hombre ha tomado, o se puede eliminar por la saliva e incluso por las heces, pero fundamentalmente por el riñón, ¿ok? Dependiendo del nivel del alcohol etílico en sangre, se producen diferentes síntomas. Cuando hay niveles cercanos a los 50 miligramos, hay una desinhibición, locuacidad, la gente se pone simpática, es como es lo que decimos aquí en criollo, está prendido, pues. Está simpático, está echador de bromas o echadora de bromas, etcétera. Ya cuando llegamos a 150 miligramos, ya hay signos de intoxicación, la persona está lábil emocionalmente, son aquellas personas que toman y entonces, oye, tú sabes, yo te amo, yo te quiero muchísimo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. La gente se desinhibe, hay incoordinación muscular, o sea, empiezan a caminar en heces, ¿ok? Y si ya llegamos a 200 miligramos, ya hay una marcha claramente tambaleante, náusea, vómitos y estupor. Es un depresor del sistema nervioso central. Cuando la gente bebe demasiado, lo que ocurre es una depresión y por eso la gente cuando están muy rascados, lo que se les da es café, o que a veces les dan azúcar, a veces les dan alguna sustancia que trate de estimularlos, ¿ok? Eh, Ahora, después que la persona Puedo hacer metaboliza, una preguntita rapidito, perdón, ajá, sí, cómo no, en el anterior. ajá,
ese miligramaje equivala directamente a lo que uno tomó o eso ya es después del metabolismo y lo que está en la sangre. No, 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 eso es en relación a lo que la persona tomó, ¿ok? Ok, Yo creo que relación a lo que la persona. Y el alcohol tiene la capacidad de producir dependencia, o sea que hay un fenómeno que se llama tolerancia, es decir, la persona cuando tomó por primera vez en su vida, no sé, siendo joven, etcétera, un trago de whisky, probablemente se rascó con uno, ¿verdad? Pero en la medida que sigue tomando, si sigue tomando regularmente, se produce un fenómeno que se llama tolerancia, es decir, que la persona va aguantando más. Entonces ya no es uno, ya no es dos, ya no es tres, ya no es cuatro, ya pueden ser cinco, seis, siete, ocho, 10, 12. ¿Entiendes? Porque para conseguir el mismo efecto, la persona necesita tomar más cantidad. ¿Ok? Ahí es donde comienzan a ocurrir los problemas, ¿verdad? También ocurre que cuando una persona ha consumido mucho alcohol durante mucho tiempo, ya entonces como su hígado no desintoxica de la misma manera que desintoxica un hígado normal, y la persona además no come poco, porque el alcohol tiene muchas calorías, entonces, digamos, por eso que dicen borracho no come dulce porque generalmente se le quita el hambre, ¿ok? Eh, Normalmente queda, después de beber y de metabolizarse el alcohol, queda un efecto residual que nosotros lo llamamos aquí ratón, en inglés le dice hangover y tiene muchos nombres, pues, dependiendo del país. Generalmente un ratón dura 24 horas, entre 12 y 24 horas. Puede haber malestar estomacal, irritación gástrica, por eso el alcohol con el tiempo produce gastritis y la gente se queja de eso, acidez, etcétera. Dolor de cabeza, por supuesto, no tanto por el alcohol en sí, sino por los productos que le ponen para colorearlo, etcétera, y porque la gente cuando bebe más, generalmente fuma mucho cigarrillo, entonces todo eso produce dolor de cabeza. La sed por deshidratación celular, debido al que el alcohol produce deshidratación y además la gente tiende a miccionar más, a orinar más. Y hay una sensación de cansancio debido a que cuando la gente toma alcohol está un poco eufórica y se hace muchas cosas, etcétera, y entonces hay esa sensación de cansancio. La pregunta es, ¿el alcohol es una droga? La respuesta es sí. Porque ¿qué es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier sustancia que introducida en el organismo es capaz de modificar las funciones biológicas. ¿Ok? Entonces es una droga. O sea, un medicamento es una droga. El alcohol es una droga. La marihuana es una droga. La cocaína es una droga. El cigarrillo es una droga. Todas esas sustancias son drogas. La gente tiende a pensar que droga es solamente la marihuana, la cocaína, es decir, la sustancia ilícita. No, no. Droga es, el té es una droga, el café es una droga. ¿Ok? Ahora, hay un grupo de sustancias, de drogas, que son capaces de producir dependencia. Entonces, por eso se llaman así, drogas que producen dependencia. Y las más frecuentes son el cigarrillo, el alcohol, los sedantes, la cocaína, la marihuana. Esos son los más frecuentes en nuestro país. Hay otras, hay muchas otras, ¿no? Pero simplemente por atenernos a lo que es nuestro país. Ahora, la otra pregunta es, ¿todo tipo de consumo de alcohol es patológico? La respuesta es no. Hay un consumo que se llama experimental, que es el consumo de inicio, cuando la gente entra en contacto por primera vez con el alcohol, lo hace pocas veces, generalmente en pocas cantidades, y no es patológico. Y eso se hace por curiosidad o por presión social, pues. La gente te dice, bueno, échate un palito. Bueno, yo nunca he tomado en mi vida, pero no importa, échate un palito. Y eso ocurre generalmente en la adolescencia, en la edad temprana.
También hay lo que se llama el consumo recreacional. Ese es un uso ocasional en relación a la recreación de la persona. Es un uso controlado por la persona. Es en pocas cantidades y tampoco es patológico. Y la motivación generalmente es social. Uno se reúne con amigos, uno va a un matrimonio, cualquier cosa, y se toma, no sé, dos, tres tragos. Y eso es un uso recreacional, pues no es considerado patológico. Ahora, cuando ya la persona comienza a subir las dosis, usa periódicamente de manera más o menos frecuente, es lo que se llama un consumo de alto riesgo o abuso. La gente empieza a abusar. Entonces, hay uno que se llama uso riesgoso, porque la persona entra en riesgo de accidente o de tener problemas de salud. El llamado uso disfuncional, porque afecta el funcionamiento social, laboral, familiar, ¿ok? Y la motivación en estos casos es porque la persona tiene una cierta tendencia genética, y ahora vamos a hablar de eso, o porque tiene conflictos. Y finalmente hay la dependencia, que ya es la adicción, que es un consumo de altas dosis, de frecuente, generalmente diario, que no tiene control, la persona empieza a beber y no puede dejar de beber. Ya esto implica una enfermedad. Y la motivación es una compulsión, porque se desarrolla una necesidad imperiosa de consumir alcohol y no se puede parar. ¿Ok? La investigación ha demostrado convincentemente que hay una influencia genética en el alcoholismo. En familias cercanas se duplica el riesgo. Es decir, hijos de alcohólicos tienen mayor riesgo de convertirse en alcohólicos. O, o si se tiene un tío o si se tiene un abuelo, existe un mayor riesgo. ¿Ok? Recientes estudios sugieren que 50-60% del riesgo de alcoholismo en adultos es de carácter hereditario. El otro es adquirido. Es decir, la mitad de las personas que desarrollan un alcoholismo lo hacen porque tienen una predisposición genética. El resto de las personas, el 40%, lo hace porque comienza a consumir, y bien sea por presión social, por circunstancias, por conflicto, por cualquier razón, por trastornos de ansiedad, por depresión, por muchas causas, porque el problema de abuso de alcohol con mucha frecuencia se asocia a otros problemas psiquiátricos, generalmente como con la depresión y la ansiedad. ¿Ok? Entonces, la gente consume alcohol para sentirse menos deprimido o consume alcohol para sentirse menos angustiado. Hay gente que tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad social, es decir, que le cuesta relacionarse socialmente, entonces tiene que tomarse unos tragos. Y en ese tomarse unos tragos, si hay bastante socialización o se puede estar en un ambiente de trabajo, como sea, entonces comienza a consumir cada vez más y puede terminar en alcohólico. ¿Ok? Generalmente la tendencia genética es poligénica, es decir, no influye un solo gen, influye muchos genes, ¿no? Y eso se combinan con factores ambientales. Hay un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan. La gente que bebe alcohol en exceso generalmente se junta con otra gente que bebe alcohol en exceso. ¿Ok? Ahora, existe un límite. Sí existe un límite, eso está más o menos determinado. Hay una organización que se llama NIAAA, ¿no? Que es una organización que se dedica al estudio del alcoholismo, y dice que consumo excesivo es aquella persona que consume
más de 14 tragos a la semana o más de 4 tragos por vez. ¿Ok? Estamos hablando de 14 tragos a la semana, quiere decir que toda persona que consuma más de 2 tragos diarios ya cae en consumo excesivo. ¿Ok? Hay otro tipo de consumo definido por la Organización Mundial de la Salud, que es el consumo riesgoso. Y la Organización Mundial de la Salud dice que cuando una persona consume 21 tragos o más a la semana, o más de 7 tragos por vez, 3 veces a la semana, entra en la categoría de consumo riesgoso, que es un consumo importante. No necesariamente es alcohólico, pero sí tiene un problema. ¿Ok? Tiene un problema de abuso de alcohol o lo que se llama hoy en día consumo nocivo de alcohol. Es cuando la persona tiene problemas relacionados al uso del alcohol. Bien sea que se torna agresivo, bien sea que no desempeña bien en el trabajo, bien sea que se mete en problemas, bien sea que hay conflictos en la familia por eso, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta y los síntomas frente al alcohol o al alcoholismo? ¿No? Hay una categoría, ya les hablaba, que se llama consumo nocivo de alcohol, que es una persona que abusa frecuentemente, porque cuando consume, en muchas oportunidades, consume en altas dosis, ¿no? Y hoy en día eso es bastante frecuente. Fíjense que estamos hablando de personas mayores de 18 años. Puede ser que la mitad de las personas con frecuencia abusen y nosotros somos un país proalcohólico. Entonces, aquí beber, juntarse para beber, sobre todo entre los hombres, es una práctica normalizada. Entonces, los viernes, los sábados me caigo a palo con mis amigos. Eso está normalizado y la gente lo acepta casi como un hecho normal. Pero este consumo nocivo tiene problemas psicológicos porque a veces la gente se pone agresiva o se deprime o tiene problemas de concentración o de memoria, ¿no? Tiene problemas de comunicación en la familia, peleas, etcétera. ¿Ok? Pero también tiene riesgo de accidente, riesgo de gastritis, mal funcionamiento social, problemas en sus relaciones interpersonales, ¿ok? Entonces, esta persona no es alcohólico, pero si ponemos, digamos, el riesgo como una escalera, está en el peldaño anterior a ser alcohólico. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que convertirse en consumidor ocasional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no se puede beber más de 2 tragos al día. Es así de sencillo, ¿no? Y a veces las personas requieren orientación o apoyo psicológico para ayudarlos en este proceso porque no es fácil, sobre todo cuando se ha tornado en digamos, en una costumbre, ¿ok? Es difícil. A veces hay que alejarse de la gente con quienes consume porque bueno, hay bastante gente que consume altamente. Ya cuando la persona llega al alcoholismo, el alcoholismo en nuestra población está alrededor del 12%, es decir, 1 de cada 10 hombres mayores de 18 años es alcohólico. Esa incidencia en las clases bajas aumenta mucho, hasta el 30%, sobre todo en varones. Hoy en día también en hembras, porque empieza a verse el alcoholismo en las hembras. Lo que pasa es que el alcoholismo en las hembras es encapillado. Los hombres beben alcohol abiertamente. Las mujeres no se les ve bien socialmente. Entonces, cuando son alcohólicas, son encapilladas. Lo hacen en su casa, lo hacen escondido, eh, esconden las botellas, etcétera, ¿no? Esto implica un uso diario o varias veces por semana en exceso.
y la persona siempre pierde el control al tomar. No es esa gente que puede decir, bueno, hoy me puedo tomar dos traguitos. No, no. Se toma el primero, el segundo y de ahí va para adelante y eso corre, ¿correcto? Las personas no solamente consumen en la noche o los fines de semana, sino consume a cualquier hora. Un alcohólico comienza a consumir desde la mañana porque a veces comienza un temblor por el síndrome de abstinencia y entonces comienza a consumir de una vez. ¿Ok? Bueno, con eso creo que hacemos una introducción que puede ser útil para ustedes. Eh, Vamos, si quieres, a la pantalla, Iker. Quitamos la Sí, listo. presentación. De aquí, eh, stop sharing. Ya va. Y ahí si deja de compartir, ya. Ok, listo. Le voy a leer las preguntas que hay en el chat, que hay algunos que ya han hecho algunas preguntas. Ok. Bueno, dentro de las que habían hecho inicialmente, creo que todavía no se ha hablado de cómo motivar a alguien que sabe que tiene un problema, pero que no quiere asistir a ayuda profesional. Entonces debe ser un familiar o alguien cercano que tiene alguien conocido que está pasando por un problema de consumo de alcohol y quiere ayudar a motivarlo a recibir esa ayuda. Hay unos autores que se llaman Prochaska y Di Clemente que describieron las diferentes etapas de la adicción. Una de las etapas se llama precontemplación, donde la persona niega absolutamente que tiene un problema. ¿Ok? A pesar de que lo tiene, es muy evidente para todo el mundo, niega que lo tiene. En el alcoholismo pasa mucho eso. Por eso, a mí me tocó en una oportunidad ser presidente durante 5 años de Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos tienen una figura que llaman custodio tipo A, que son personas que no son alcohólicas. Y como los alcohólicos son anónimos, el presidente de la organización no puede ser un alcohólico, en principio. Entonces me tocó eso y en mi alocución inicial, o sea, una cantidad de gente impresionante. En Venezuela hay muchísimos grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, había, no sé, 500, 600. Yo les decía, mire, ustedes son unos farsantes. Todo el mundo se quedó viendo así, le dije, porque no hay cosa menos anónima que un alcohólico. El alcohólico lo conoce todo el mundo. Es difícil ocultar un alcoholismo, sea hombre o mujer. Lo que pasa es que el alcohólico hombre se conoce en público, la alcohólica mujer se conoce en privado. ¿Ok? Entonces, eh, esa es la persona que niega totalmente. Ahora hay otra fase que se llama contemplación. Es cuando la persona sí dice, mira, yo como que tengo un problema, pero lo ve así como quien ve de lejos. O sea, tengo un problema, pero yo no voy a buscar ayuda. ¿Ok? Porque, bueno, porque yo puedo controlarlo, porque sencillamente a mí me gusta beber, como dice mucha, independientemente que eso le esté trayendo problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con los amigos, problemas legales, un choque de vez en cuando. Entonces, hay una estrategia que se llama entrevista motivacional que uno utiliza con esa persona para tratar de llevarlo a un nivel de concientización del problema. Eso lo hace un profesional generalmente. La familia, ¿qué puede hacer? La familia puede, digamos, hacer lo que se llama un consejo de familia, reunirse, ¿ok? Y hablar con la persona eh, con, con mucho cariño, pero con firmeza, ¿verdad? Y confrontar a la persona con su realidad. Y eso puede ser útil en el caso de los alcohólicos. Otras veces hay que buscar medidas más drásticas. Y normalmente lo que uno hace es asesorar a la familia.
Entonces, ya no es que el alcohólico vaya a consulta, sino que vaya a consulta a la familia. O sea, la familia va a consulta y entonces el experto, el adiccionólogo, le, de alguna manera le sugiere estrategias, ¿ok? Y de esa manera se logra lo que llamamos el proceso de captación del paciente, que tome conciencia del problema. Bueno, ¿qué otras preguntas hay ahí en el Sí, tintero? sí, la siguiente pregunta que está es un poco más directa y dice, ¿cómo hago para dejar el alcohol? Bueno, dependiendo porque el alcoholismo, si la persona que está hablando siente que tiene un alcoholismo, porque no puede dejar de beber, ese alcoholismo puede ser leve, moderado o severo. Si es un alcoholismo severo, digamos, la persona requiere tratamiento y en un alto porcentaje de casos requiere internamiento porque se puede producir un síndrome de abstinencia tan severo que compromete la vida de la persona. Entonces hay que hospitalizar a la persona. Si el alcoholismo es moderado, a veces no hay que hospitalizar a la persona, pero uno medica a la persona para ayudarlo a dejar de beber y además ayuda a la persona con técnicas para que pueda dejar de beber e incorpora a la familia en ese proceso. Al incorporar a la familia, ayuda a la persona a dejar de beber. Dejar de beber solo es bastante difícil. No digo yo que en mi experiencia no haya visto casos, sí lo he visto, pero son uno de cada 1000 o más, probablemente. Muy pocos casos he visto yo de gente que tenga, una vez desarrollado el alcoholismo, estoy hablando, la capacidad de hacerlo solo. Generalmente necesita apoyo y el apoyo es profesional. Aquí hay una pregunta que dice, oh, no, ya se me fue. Me duró un ratico ahí. Sí, Háblame de las otras sí, preguntas, por la favor, Iker. siguiente es muy interesante porque dice, un alcohólico en recuperación, si compra bebidas sin alcohol, no estaría practicando el alcoholismo. Sí, eso pasa. No es lo recomendable, no está, o sea, no está bebiendo alcohol, por lo tanto no está activando la enfermedad, pero está recreándose, lo que nosotros llamamos recreación, ¿verdad? Entonces, es lo que se llama alcoholismo seco, ¿no? Que no está tomando alcohol, pero está recreando. Y el riesgo de eso es que la persona generalmente, de manera muy fácil, vuelve otra vez a beber. Porque es que su organismo, o sea, toda adicción tiene un componente compulsivo, es decir, una necesidad imperiosa de beber. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí hay un problema que hace que la persona fácilmente se le despierte esa compulsión. Al despertarse la compulsión es difícil parar y dejar de beber. ¿Ok? Entonces es riesgoso, eso no lo recomiendo. Vale, gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, hombres con un tipo de consumo riesgoso, si es crónico, pueden desarrollar trastornos depresivos como efecto del alcohol en el sistema nervioso o el consumo excesivo se debe a una depresión no tratada. ¿Qué viene Las dos cosas primero? ocurren, las dos cosas ocurren. Ocurre el depresivo que bebe para tratar de compensar la depresión y también la persona que no es depresiva, pero de beber abusivamente termina desarrollando una depresión. Las dos cosas ocurren y a veces eso se convierte en un círculo vicioso, pues. O sea, bebe para no sentirse mal y entonces al día siguiente se siente peor, se siente más deprimido. Y si se siente más deprimido, entonces bebe más. Entonces están enredados en ese círculo. Ese círculo es posible pararlo, pero
Repito, se necesita ayuda. Gracias, doctor. Bueno, esas son las preguntas que están apuntadas hasta ahora en el chat. De igual forma estamos en el tiempo realmente, pero Mi todavía hijo creo de que hay. 26 años comenzó a beber todos los días y consumía vicios de cigarrillo, dejó la casa, no, hasta ahí leí, no sé Ya, qué. bueno, yo le sigo leyendo. Mi hijo de 26 años comenzó a ver todos los días y consumía vicios de cigarro, dejó la casa, tiene muchos meses que no duerme, hasta hace 3 meses dejó la bebida porque perdió todo su dinero y ya no tenía ni qué comer. Ahora vive en un mundo de redes, no sale ni habla con nadie, desaseo personal y está un poco agresivo. Me dicen que hay que internarlo. Sí, muy probablemente sí. Fíjense, ahí ocurre lo siguiente. Las personas, como dije, una vez que desarrollan la adicción, comienzan a abandonarlo todo, incluso la familia, y digamos están pegados, por así decirlo, en la adicción. Dejan el trabajo, dejan los estudios, pierden dinero y aún así siguen y se van aislando. Y además, el hecho de beber en exceso tiene otras implicaciones, como por ejemplo consumir cigarrillos. En este caso, la gente que bebe por lo general consume más cigarrillos y puede utilizar otras sustancias también. Hay mayor riesgo de que esto ocurra. Y ocurre un fenómeno que se llama comorbilidad. Es decir, además del problema alcohólico, tiene un problema psiquiátrico que puede ser una depresión, una psicosis, etcétera. Una persona llegada a este punto, ya sí necesariamente eh, hay que internarla para ayudarla, siempre y cuando la persona evidentemente quiera, aunque a veces digamos, el tratamiento tiene que ser compulsivo, es decir, la persona tiene que ser forzada al tratamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una legislación muy clara en ese sentido. Un juez, y aquí en Venezuela existe también, un juez puede determinar que una persona, digamos, ingrese a un tratamiento si la familia demuestra que tiene un beber que ha dañado, se ha dañado a sí mismo o ha dañado a otros o se ha deteriorado. Hay una pregunta que lo que pasa es que me aparecen en pantalla y desaparecen rapidito. Sí. Sí, aquí en el chat nos comenta que le interesa internar a su hijo en Humana para la recuperación. Entonces le Con voy a dejar mucho... el número Ok. para que pueda hacer la gestión. Eh, Le quería hacer un comentario que es el origen de nuestra, digamos, de nuestra sesión de hoy. El, eh, el uso de alcohol es estacional, o sea, depende de la estación del año. Nosotros somos, por ser un país tropical, sin estaciones, básicamente, pero tenemos una especie de estaciones que corresponden generalmente con periodos vacacionales. Entonces, Carnaval, Semana Santa, los meses de julio, agosto y diciembre sobre todo, por una costumbre, ¿entiendes? Deformada, pues, de celebración, tendemos a abusar alcohol, pero de manera importante. Venezuela es uno de los países que tiene mayor índice de consumo per cápita en el mundo, o sea, por persona, ¿ok? Antes, debido a que teníamos mejor poder adquisitivo, se consumían alcoholes de buena calidad. Hoy en día los alcoholes son cada día de peor calidad. Entonces ahí se involucran otros problemas como daño hepático, daño a otros órganos, ataca el sistema cardiovascular, ¿verdad? El páncreas, se producen pancreatitis, se producen gastritis, se producen otras complicaciones. ¿Ok?
¿Hay Y alguna creo, otra pregunta o comentario entre los participantes? ahora no, pareciera que no. Ok. De igual forma estamos en el tiempo. eh, y bueno, y de igual forma, este video va a quedar publicado en la página web de Humana y disponible para que todos puedan consultarlo futuro. Agradecemos, por supuesto, su atención y participación e interés en la actividad. Y también les dejamos en el chat el test de identificación de trastornos por consumo de alcohol, que es una herramienta validada por la Organización Mundial de la Salud, como bien lo decía el doctor Pedro al inicio, y que es muy útil tanto para identificar si uno tiene un problema con la bebida o si hay personas cercanas que puedan tener alguna complicación por temas de consumo de alcohol. Y bueno, ahí les compartí también el número de nuestra recepción en caso de que quieran más información acerca de alguno de los servicios. Estamos a la hora. Tengan muy buenas noches. Gracias, doctor Pedro. Bueno, Bueno, mira, hay una pregunta aquí última, que hay ok. un par de preguntas. Eh, ¿Dónde podemos ver un estudio mundial de comparación de consumo de los diferentes países que sea una fuente seria? Es una de las preguntas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene muchísima información. Hay también esa organización que le dije en los Estados Unidos, pero eso se restringe a los Estados Unidos. Pero la Mundial de la Salud, ustedes buscan OMS y allí buscan alcoholismo y consiguen toda la información que ustedes quieran. Ustedes le pueden preguntar a la inteligencia artificial, también les da mucha información. ¿Ok? Esas son fuentes de información interesantes. Allí les puse una cerquita de ahorita, porque como han habido varias preguntas, no se veía dónde estaba el link del test, se los dejé aquí. De todas formas, como todas las personas que se conectaron hoy, les vamos a enviar un correo con este test y con el video de hoy para que lo tengan de referencia, porque hay varios que han preguntado por la grabación. ¿Ok? Entonces, bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, que tengan excelente noche. Bueno, Agradecido. gracias a ustedes, ¿ah? Por estar Tengan buenas aquí. noches. Ok, hasta luego. Hasta luego.